Angélica, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva semana informativa aquí en Conexión. Yo estoy un poco exasperada con el calor que hace. Para que veas, ¿no? Yo con la oscilación térmica, eso de que haya 30 grados de diferencia entre la mañana y el punto máximo de la tarde, es una cuestión que no soporta ninguna garganta. Porque hoy Para día yo creo que resfriarse, obvio. tuvo... ¿Cuánto fue la máxima hoy día? Hoy día estuve en 27 y algo. Sí, fue como día veraniego. Y ayer casi 30. Es mucho para estos tiempos. De 1 a Y 30. eso que a mí me fue. gusta el verano, pero me confunde en Ya, esta temperatura. Pero a partir de mañana comienza a llegar la vaguada costera, según Ya. escuché. Por lo tanto, va a bajar la temperatura mañana harto. Bueno, y hacemos conexión con los temas que se están hablando en redes sociales hoy, como por ejemplo la visita del ex candidato presidencial Joaquín Lavín al anexo penitenciario Capitán Llaver, donde acudió a enrolarse para poder visitar a su hijo Joaquín Lavín León. También estaremos tomando contacto hoy con Max Valdés, director de Chocale.cl y columnista de El Fin del Dinero, para comentar el Chile Day 2026 que este año se desarrolla entre Toronto y Nueva York. Claro, ya están en Toronto, mañana termina y ahí está nuestro corresponsal, que es Max Muy Valdés esta vez. Y más adelante, junto a Paula Comandari, vamos a repasar las indicaciones que presentó la oposición al proyecto de reconstrucción nacional, las que van a empezar a ser revisadas mañana a partir de las 3 de la tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿No fueron 2.500? No fue un tsunami, No fue, a propósito. todavía está por verse, porque entiendo que todavía se pueden presentar. Pero Claro. hasta donde vamos han sido bastante menos de 2.000. Si fue marea, oleaje o tsunami. A propósito de qué, de que luego tenemos comprometida precisamente una entrevista con el diputado independiente PPD Jaime Araya, que bueno, tuvo eso. El hombre del tsunami. El hombre de aquel dicho, y que posterior a eso no lo ha estado pasando bien, porque ha tenido una serie de amenazas en su contra, ha habido una condena transversal a esas amenazas, así que protagonista de la noticia lo tendremos también para conversar con él aquí en Conexión. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Partamos revisando entonces qué está pasando en las redes sociales. Está marcando. Lo decíamos, Joaquín Lavín hoy día ha dado mucho que comentar. El ex candidato presidencial, ex alcalde de Las Condes, acudió esta mañana al anexo penitenciario Capitán Llaver para enrolarse, que es el trámite que hay que hacer para poder ingresar a este lugar, a este penal, para así poder visitar a su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, quien cumple prisión preventiva desde el viernes pasado. Sí, recordemos que durante la audiencia de formalización realizada el lunes pasado, la Fiscalía Oriente planteó que asesores del ex parlamentario habrían realizado algunas llamadas vinculadas a la campaña presidencial de Lavín Infante. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada, señaló el ex ministro. Y bueno, queda allí, ¿no? ¿Verdad? Todavía muchos capítulos que escribirse, porque esta es una investigación que recién realiza sus primeros trámites y veremos qué es lo que sale más adelante. Así es, él cuando se le acercó la prensa hizo algunas declaraciones y dijo: vengo como un papá que quiere ver a su hijo, que está viviendo un momento muy duro, muy doloroso, muy triste para toda la familia también. Y agregó que espera poder entrar a verlo el miércoles. Solo lo que quiero es poder visitarlo, abrazarlo, apoyarlo y decirle que como familia lo apoyamos 100%. Esas fueron las declaraciones del exalcalde esta mañana. Los Beatles también son tendencia. Harto, ¿no? Sí. Esto es por el anuncio del primer museo en Londres dedicado 100% a los Beatles. Siempre hay algo nuevo con los Beatles, increíble. Y siempre también hay una efeméride que se celebra. Y va a estar ubicado este museo en el edificio de la calle Savile Row, en pleno centro de la ciudad, en el que también fue su último concierto juntos.
ese famoso episodio que quedó registrado, ¿no? Bueno, el museo se llamará The Beatles en Savile Row y será inaugurado en el 2027, o sea, queda todavía un ratito para aquello, para que los seguidores del legendario cuarteto puedan disfrutar de esa experiencia y tal vez programarse, por qué no decirlo, si va a ser ya a partir del próximo año. Ese va a ser un exitazo. Seguro que sí. ¿Quién no va a querer Imagínate estar la ahí? inauguración, ¿Quién otro no va a punto querer estar turístico de los Beatles en Londres, bueno, todo eso. Conexión Tele 13. Y ahora nos vamos a Canadá, a Toronto, donde está Max Valdés, fundador y director de Chocale.cl, un medio que se dedica a los temas de finanzas, columnista del Fin del Dinero, programa de Tele 13 Radio, y que está allá siguiendo todo lo que ocurrió en el Chile Day. Buenas tardes, Max. Hola Ramón, hola Angélica, aquí los saludo desde la orilla del lago Ontario. Hay algunos pájaros aquí dando vueltas con un día parcial, algo frío, pero cuando uno se pone bajo el sol aparece el calor aquí en Toronto. Y cuéntanos cómo ha sido este Chile Day. Partieron en Nueva York el viernes y hoy día se trasladaron a Toronto, y una de las cosas que han llamado la atención en las últimas horas son las declaraciones de el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que hoy día presentó ante los inversionistas allá y dijo: por favor vuelvan. Fue una de las frases que como que ha circulado ampliamente. Así es, este es el segundo día de Chile Day, prácticamente repitió parte de su presentación hoy día, la misma que hizo el viernes, pero también con algunos llamados. Básicamente su presentación se centra en dos aspectos fundamentales. Uno, hace un crudo diagnóstico de la economía, ¿cierto? Que es algo que ha estado haciendo el gobierno, pero por otro lado también empieza a promover: estas son las soluciones, este es el proyecto de ley de reconstrucción que hemos presentado, y trata un poco de animar a los inversionistas con estas nuevas condiciones que está planteando el gobierno a partir de este proyecto de ley que ha presentado. Ahora, es interesante cómo se abre allí nuevamente una mirada respecto de, bueno, la confianza, las certezas que hay que entregarle a los inversores extranjeros para que puedan volver a pensar en Chile. Pero por otro lado, hay otras palabras del propio ministro que abren un flanco respecto de qué es lo que pasa con la institucionalidad y cómo avanza la agenda del gobierno si es que no le va bien con la ley miscelánea o no avanza en el Congreso o al ritmo o con los contenidos que quiere. Me refiero, Max, a cuando el ministro señala que, bueno, si no se puede, como dice, igual hay decretos con la cual avanzar en esa materia, que ha generado también harto revuelo acá diciendo, bueno, volvimos al tema de los decretos, qué es lo que va a suceder, y aprovechando incluso allí mismo entre quienes participan o lo acompañan, como la senadora Bodanovich, levantando la voz respecto de qué es lo que quiere decir el ministro con aquello. Sí, efectivamente, el ministro en algún punto hoy día, por ejemplo, hizo algunos comentarios respecto de esto. De hecho, mencionó, y cito textual: a veces me malinterpretan cuando hablo de decretos. Este gobierno quiere gobernar por decreto, va a ser una dictadura. No, los decretos existen en todas partes. Fue algo que dijo justamente hoy día. De hecho, el otro día, el viernes, también hubo un panel de conversación donde participó la senadora Bodanovich junto al senador Javier Macaya de la UDI. Y ahí la senadora lamentó que no estuviese viendo desde el público este panel justamente el propio ministro de Hacienda, y es una escena que también se repitió hoy día. Aquí hay que entender de que durante el Chile Day no solamente están estas actividades principales, estas actividades que hay una agenda pública que incluso se puede ver en el sitio web de la organización, sino que también hay reuniones paralelas donde efectivamente participan autoridades y potenciales inversionistas que podrían estar interesados en nuestro país. Entonces, el ministro ha estado justamente participando en esas reuniones y por lo tanto no ha podido participar mucho. De hecho, tampoco el ministro ha hablado con la prensa. Acá hay varios periodistas que querían tener un momento con él y solamente con un medio televisivo el día viernes lograron conversar con él. Entonces no ha sido tampoco fácil poder conversar con el ministro Quirós acá tanto en Nueva York como en Toronto. Dime una cosa, Max, cuéntanos de quiénes participan, quiénes son las personas que están yendo a escuchar al ministro Quirós o las otras sesiones. ¿Son chilenos que están en el extranjero? ¿Son inversionistas de los otros países? ¿Qué preguntan un poco cuál es el ambiente y el interés que genera todo esto?
Exacto. Bueno, es un público bien diverso. La mayoría de las personas son chilenas. Muchos de ellos, y buena parte, personas que efectivamente viajaron desde Chile, tanto a Nueva York como a Toronto, para poder participar en el Chile Day. También hay chilenos que trabajan en empresas o representan empresas locales o extranjeras, principalmente de los países que acogen justamente el Chile Day. Y también hay algunos inversionistas internacionales. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, personas que estén hablando inglés, podría ser un cuarto más o menos de los asistentes que participan en esto. Que hay que recordar que esto es un evento gratuito, o sea, cualquier persona puede asistir al Chile Day. Basta, obviamente, tiene que poder llegar por sus Claro, propios tiene que medios. llegar al lugar. Tiene que llegar, exacto, tiene que llegar al lugar y es gratuito, pero el grueso de los asistentes son personas chilenas y muchas de ellas también, por ejemplo, hay alrededor de 30 empresas que son auspiciadores de este evento, entonces hay obviamente gerentes generales y ejecutivos de estas empresas, pero también hay fondos de inversión. De hecho, dentro de los paneles, por ejemplo, hoy día en infraestructura participaron fondos de inversión justamente, entonces se da un debate que no es solamente entre autoridades, sino que también ayuda a conducir cómo deberían llevarse justamente, o cómo podría hacerse más atractiva la inversión en Chile justamente para estos fondos extranjeros. Bueno, y hay un instrumento incluido en esta reforma de la ley de reconstrucción presentada por el presidente Kast, que genera mucha conversación, debate y polémica incluso aquí en nuestro país. No sé si se toca allá en las conversaciones, en las reuniones o por lo menos en los off. Estoy hablando de esta invariabilidad tributaria, ¿no? Por 25 años para iniciativas superiores a los 50 millones de dólares. ¿Se toca ese tema? ¿Se conversa? Sí, por supuesto. El ministro Quirós lo ha planteado en sus presentaciones, ha hecho los principales lineamientos de lo que es este proyecto de ley de reconstrucción. Y también acá, y es algo interesante porque también está el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien también hoy día expuso, al igual que el día viernes, y participó también de un panel. Entonces, aquí fluyen varias cosas, porque por una parte, cierto, está obviamente todo lo que conocemos del proyecto de ley de reconstrucción y la propuesta de invariabilidad tributaria, que efectivamente es algo que ha destacado el ministro y que suena interesante, hace sentido, cierto, acá para quienes asisten al Chile Day, pero también por otro lado, y esto se comunicó el día viernes, el Ministerio de Obras Públicas también está estudiando una cartera de proyectos, está tratando de impulsar una cartera de proyectos y que no solamente sea lo que todos conocemos, como las autopistas y carreteras, sino también poder nuevamente impulsar una agenda fuerte, por ejemplo, de inversión en cárceles y en pasos fronterizos, que es algo que hoy día no se conoce tanto, sobre todo esto último de los pasos fronterizos. Por lo tanto, hay como varias formas de poder ver esto. Incluso el Ministerio de Obras Públicas se ha abierto a la discusión de que a lo mejor no sea solamente, por ejemplo, muchas de estas concesiones se pactan en UF y ahí los inversionistas extranjeros, por ejemplo, han planteado la posibilidad también de revisar posibles tarifas que estén pactadas o acuerdos que estén pactados en dólares, por ejemplo. Entonces, hay van fluyendo todas estas conversaciones de manera simultánea acá durante estos días en el Chile Day. Ya que hablas de anuncio, estamos con Max Valdés, director de Chocale, desde el Chile Day en Toronto. También el Banco Central hizo algunos anuncios, ¿o no? Habló la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y habló de pagos digitales. No sé si dijo algo también con respecto a la tasa de interés. Así es. No, respecto a la tasa de interés no hubo siempre es muy grandes anuncios. cauta, por supuesto. Siempre es muy cauta. Lo que sí hubo durante su presentación, Rosana Costa solo participó en Nueva York porque luego tenía la conferencia de Basilea y por lo tanto no podía seguir participando acá, pero efectivamente hizo dos anuncios que son súper importantes en términos del sistema financiero. Por una parte, señaló que el Banco Central va a tratar de impulsar una agenda un poquito más agresiva para fomentar los pagos digitales. Aquí hay que recordar, Chile, si bien en pagos con tarjetas, por ejemplo tarjetas de débito, de crédito, es un país que está sumamente desarrollado, pero resulta que falta desarrollar interoperabilidad en dos sentidos. Uno, por ejemplo, entre distintos mecanismos de pago, por ejemplo, códigos QR. Existe una gran cantidad
de códigos QR hoy día, y a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Brasil con Pix, por ejemplo, y otros países, breve en el caso de Colombia, donde se han impulsado códigos QR interoperables, acá todavía eso no se ha podido desarrollar en el caso de Chile. Entonces, la idea es poder justamente avanzar y promover ese tipo de pagos y también... Espera, explícame un poco, ¿en qué consiste ese sistema de códigos QR? Por ejemplo, hoy día existen una serie de billeteras digitales que te permiten escanear un código QR para poder hacer un pago en el comercio sin necesidad de tener una tarjeta. Ya. Y eso en muchos países ha sido el regulador el que ha impulsado que estos códigos QR sean interoperables. O sea, si tú tienes la billetera morada, por ejemplo, y estás pagando en un comercio adherido a la billetera amarilla, tú igual puedas hacer el pago. El problema en Chile es que estos códigos QR no conversan. Entonces, si tú tienes la billetera, no sé, naranja, y tratas de escanear otro código, ese código no funciona. Y por lo tanto, al final, las personas no instalan tantas aplicaciones en su teléfono para poder gestionar las diferentes billeteras y se quedan con una. Y finalmente, como esa adopción es difícil, se genera una fricción y por lo tanto es como un círculo vicioso, porque las personas al final no ocupan muchos de estos productos. Entonces la idea ahí es justamente avanzar en esquemas de pagos que sean instantáneos, por ejemplo con el uso de alias, o sea que tú tengas una especie de nickname y la gente te pueda transferir. Hoy día tú necesitas saber número de cuenta, root y el banco al momento de transferir, y se hace como este match entre el root, la cuenta y el banco para poder realizar una transferencia. Bueno, ¿y qué pasa si desarrollamos alias como una especie de nickname? O si es que tenemos códigos QR que sean compatibles entre los distintos actores. Y la idea del Banco Central es que en el tercer trimestre se puedan proponer ajustes regulatorios para poder avanzar en este sentido. Ese fue un anuncio. El segundo es un marco regulatorio para las stablecoins, que son básicamente activos digitales que son parecidas a las criptomonedas, pero que pueden tener generalmente una especie de respaldo en monedas tradicionales. Y ahí también el Banco Central espera este año hacer una consulta pública en los últimos 3 meses del año y definir una regulación para el año 2027. Mira, hartas novedades. Sí. Oye, lo último... relacionado con el medio ambiente, dado que la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, también participa, ¿no?, de estos encuentros y ha destacado allá la intención de esta administración de reducir en 30% los tiempos de tramitación en materia de evaluación medioambiental. Y lo decimos a propósito de algo que conversó esta mañana Iván Valenzuela y tú, Angélica, también con la senadora Paulina Núñez. Claro, la presidenta del Senado. Quien al pasar en la conversación les dijo a ustedes, oye, le doy como un anticipo de que vamos a colocar una reforma a la ley de humedales. Algún retoque que va en ese sentido. Yo no sé si allá ha salido algo de eso, porque, claro, fue como al pasar, pero llamó la atención. Entonces, ¿quién tiene que saber de eso? Es la ministra Toledo. Sí, no hubo menciones a eso por parte de la ministra. Yo diría que, bueno, una de las cosas que destacó la ministra cuando empezó su presentación acá fue que ella planteó que el crecimiento económico, la sustentabilidad y la certeza jurídica son parte de una misma agenda y llamó la atención, ella destacó el punto de que es por primera vez una ministra de Medio Ambiente o ministro de Medio Ambiente está participando justamente en el Chile Day. Entonces acá también su presentación apuntó a que el Ejecutivo, ¿cierto?, heredó varios proyectos de inversión que estaban pendientes de poder obtener una resolución. Planteó incluso que habían retrasos que eran superiores a los 200 días y ahí señaló que justamente el presidente Kast había instruido a los ministros a acelerar la gestión ambiental y resolver todos estos conflictos en un tiempo más acotado. Y entonces, en el fondo, no hubo referencia aún específicamente a lo de los humedales, pero sí ella apuntó a que el gobierno estaba comprometido a reducir los plazos de tramitación de los proyectos, justamente como lo decías tú, Ramón, en un 30% durante el actual mandato, más allá obviamente de las propias medidas que están incluidas en el proyecto de reconstrucción nacional. Ella defendió el proyecto porque señaló que permitirían agilizar las inversiones con procedimientos que fuesen más rápidos, menos iteraciones administrativas para los proyectos que lleguen con un buen nivel de desarrollo técnico y además
planteó que se busca evitar que las mejoras tecnológicas en las faenas ya aprobadas deban volver a someterse a evaluación ambiental siempre que no generen nuevos impactos. Incluso se refirió a la cooperación, a una agenda de cooperación con Canadá, que llevan 30 años casi de cooperación bilateral en temas como cambio climático, gestión de residuos, incendios forestales e incluso precios al carbono. Muchas gracias por este reporte tan completo, Max, desde Toronto, el Chile Day, por donde has estado recorriendo los distintos seminarios. Max Valdés, fundador y director de Chocale.cl, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias, Max. Les mando un abrazo aquí justamente desde el lago Ontario, donde va a partir ahora en 7 minutos más la siguiente actividad. Es una recepción que vamos a tener y donde van a asistir algunas de las autoridades presentes acá. Chao, buena suerte. Chao, chao. Conexión Tele 13. 6 minutos para las 6 de la tarde. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai. Porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios, y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.
proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. Contamos con la red de fibra óptica más extensa de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y renovamos nuestra red móvil con tecnología 5G, convirtiéndola en la más moderna para que tu empresa esté siempre conectada. Mejoramos por ti para entregarte la seguridad y continuidad que tu empresa exige hoy. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Oye, ¿y si vamos a la cordillera en la mañana? Sí, vamos. ¿Y en la tarde podemos ir a ver la puesta de sol a la playa? Sí, obvio, nos queda batería. ¿Y en la noche volvemos a la casa? No, pues nos vamos al cine. Con esta autonomía llegamos a todas. Nuevo Smart, #5, aventurero y vanguardista. Tecnología 100% eléctrica, diseñada por Mercedes-Benz, que te lleva hasta donde tú quieras, con hasta 540 kilómetros de autonomía y ganador de su categoría en seguridad EuroNCAP con 5 estrellas. Encuéntralo en tu sucursal Kaufman o en kaufman.cl. Ahora el metro y el tren NOS se pagan con Visa. Puedes pagar desde tu celular o con tu tarjeta de siempre y pasar directo sin cargar saldo ni hacer filas. Una forma más ágil, fácil y segura de viajar. Más información en pagoagil.cl. ENGIE celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. ENGIE. ¿Tu outfit incluye bufanda a rayas? Entonces, estos audiolibros Storytel son para ti. Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y... Escucha ilimitadamente la saga completa de Harry Potter, narrada en español. Está en la app de audiolibros Storytel. Es como un streaming de películas, pero de audiolibros. Prueba gratis Storytel por 7 días. Descarga la app desde App Store o Google Play. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de largo. Durante mucho tiempo, eso fue una distancia. En Walmart Chile decidimos acortarla, con tecnología, con innovación, con empleo de calidad. Desde el país más austral del mundo. Porque llegar no es solo estar. Llegar es innovar. Llegar es construir el retail y el e-commerce del futuro. Ayer fuimos pioneros. Hoy seguimos creciendo. Y el mañana lo construimos juntos. Walmart Chile. Llegamos para quedarnos. Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Haciendo crecer tus ahorros. En Caja Verde son especialistas en la gestión de residuos en Santiago y alrededores. Diagnóstico con contenedores personalizados para oficina, patios industriales y eventos. Con retiros programados y certificado de trazabilidad. Cumple con la ley REP, optimiza costos y hace tu empresa más sostenible. Con un enfoque en la eficiencia ofrecen la gestión de todo tipo de residuos, acorde a la normativa vigente sin necesidad de equipamientos especiales. Caja Verde, lo hacen simple y a bajo costo. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya de vuelta en Conexión Tele 13 y se suma en este bloque Paula Comandari. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado este día? Un día tenso, agitado. Un día bien agitado, fíjense. Están entrando todas las indicaciones del proyecto de reconstrucción, así que estamos con todo ese reporteo sobre la mesa. Vamos inmediatamente entonces. En Conexión Tele 13,
La noticia del día con Paula Comandari. Ya, acuérdense que la amenaza era presentar más de 2.500 indicaciones. Y bueno, se han presentado bastante menos de ese número. Un poco más de 500 indicaciones a este megaproyecto, al de la reconstrucción nacional, que tienen como plazo fatal este día lunes, ¿verdad? Por eso es que se supone que durante todo el fin de semana estuvieron trabajando las oposiciones, sobre todo, porque son ellas, pero también parte del oficialismo, las que han presentado la solicitud de ciertas modificaciones. La cifra quedó muy por debajo del denominado tsunami de indicaciones. Viste que ayer la semana pasada, fue tema esto de que iba a transformarse como una especie de obstrucción el que se presentaran tantas indicaciones. Se supone que era hasta las 11:59 de esta noche, pero la mesa, la Comisión de Hacienda de la Cámara, estableció un deadline a eso de las 12 del día. Se supone que iban a recibir las últimas. Habían entrado cerca de 370 al mediodía, pero ya a las 2 de la tarde superaban las 500. Así es que igual se fueron aceptando pese a que habían establecido esa línea de tiempo. Y diputados del Partido Socialista, del PPD, del Frente Amplio y del Partido Comunista presentaron un documento de 10 indicaciones al proyecto titulado Crecimiento para Todos. Lo habíamos planteado la semana pasada también, que iba en esa línea. Y ellos lo que buscan es fortalecer el subsidio unificado al empleo, o sea, que se cambie el crédito al empleo que existe hoy, y la exención de contribuciones para la clase media, pero sin afectar las arcas municipales. O sea, que se exige que haya alguna especie de compensación. Son 10 indicaciones que acordaron esos partidos. porque Aparte además, de las que cada uno o cada diputado puede presentar. Si los diputados pueden presentar sus indicaciones de modo individual también. Sí, pero estas son acordadas. Claro, hagamos como el disclosure, porque la Democracia Cristiana presentó por sí sola 102 indicaciones. El Partido de la Gente, que fue el partido que más presentó, Sandra Parisi, son 152. El Frente Amplio 50, el PPD 24, el Partido Socialista 15 y, como dice la Coneja, el Socialismo Democrático más el bloque del Frente Amplio y el PC son 10 indicaciones. Me llama la atención en algunos si nosotros nuestro ordenamiento permite que las indicaciones tengan como consecuencia algún gasto que implique algún gasto. Porque si no, esas son rápidamente desechadas. Descartadas, por supuesto. Esas son inadmisibles porque es facultad exclusiva entonces del cuando están pidiendo un subsidio aquí o un subsidio allá, o sea, esa va a ser medio trámite nomás. Claro. La leerán y leerán al hogar, al agua. Y para al agua, yo creo, ¿o no? Claro, pero si no tienen potestad para hacer eso los diputados, en el fondo no entran. Pero igual hay una cierta... O pueden solicitar que el Ejecutivo los patrocine. Ya. Hay una cierta comprensión de que ese va a ser tema. O sea, si es que el crédito al empleo tiene tantas otras indicaciones de que se haga de otro modo y que también tiene algunas voces del propio oficialismo que quieren que se haga de otra manera, ese va a ser tema. Lo dijimos desde un inicio, ¿se acuerdan? O sea, por ahí... No, lo digo por la amplitud del debate que pueda haber, porque si tú estás en un ánimo, como está ahora, un poquito confrontacional, en el que por un lado... los que están más opuestos dicen le vamos a presentar todo para entrabar todo esto, ya, del otro lado, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta es obvia, vamos a sacar todas las que podamos sacar más rápido. Entonces, ¿cuántos van quedando luego para efectivamente ser conversadas, dialogadas, o sencillamente este ánimo más confrontacional lleva a que no nos escuchemos sencillamente? Claro, hay algunos también que piensan... quieren dejar constancia de que no están de acuerdo con ciertos temas. Claro, eso es lo que yo digo, que en el fondo, por ejemplo, el del subsidio al empleo, que tiene parte de los recursos fiscales, ese quedaría fuera, pero igual te indica que lo que ya está en el proyecto va a ser un tema de discusión. Pero bueno, está el documento que les digo, el crecimiento para todos. También está una contrapropuesta que fue presentada por presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de la izquierda, que se llama Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal, muy también con el foco en el tema del déficit que está teniendo el Estado y que este proyecto pueda perjudicarlo más.
¿Ya? Eso es interesante, porque ese es un documento que firmaron 13 centros de pensamiento de centro-izquierda, el Instituto de Igualdad, Chile 21, No 21 y CAL, los distintos partidos. Pero es interesante porque precisamente una de las objeciones que se le ha hecho todo el tiempo a la oposición es que no tiene propuesta, no tiene contrapropuesta, sino que más bien se habían dedicado a criticar lo que estaba presentado. Y entonces, bueno, acá viene una contrapropuesta, porque lo que acá hacen es que que no lo demos por sentado. El informe reconoce la urgencia de crecer e invertir. Eso es súper importante. Viene de todos los centros del progresismo y de la izquierda. Entonces es importante que esté establecido ese punto. Se necesita crecer, es urgente, es importante invertir. Y el modo que lo está presentando también había sido enfatizado como de positivo por el exactamente. Por la comisión. Siempre se me olvida el nombre técnico, por el Consejo Fiscal Autónomo. Claro, entonces dice, se necesita crecer y mentir, hay que tomar medidas en ese sentido, pero también dicen que la reforma beneficia solamente a los segmentos más ricos, que es una reforma tributaria que va más allá y que el Consejo Fiscal Autónomo ha planteado dudas, al igual que el FMI, pero por otro lado también hace una serie de propuestas o se abre a la discusión. Por ejemplo, destaca en el tema de la permisología, que se agilicen y se simplifiquen los trámites. O sea, hay apertura en ciertos temas, no es todo como cerrado, sino que por supuesto que la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 no es algo que les guste, pero sí se abren a discutir ciertos temas. Sí, creo que los puntos más complejos están en otro lado. Incluso el impuesto corporativo, ellos consideran que igual tiene que haber una baja, tal vez no tan el significativa. 23%, claro. Y que tiene que ser compensada, que es lo que vienen diciendo desde el comienzo. Pero sí, ellos ponen harto ojo al subsidio al pie para la vivienda. Estoy hablando de la oposición en este documento en conjunto. El levantamiento del secreto bancario de grandes empresas, la devolución del IVA a la canasta básica y a los medicamentos al 60% más vulnerable. Vuelven a hablar de la sala cuna universal, por ejemplo. Y de la eliminación del DICOM para la clase media. Ahora, el senador frente amplista Diego Ibáñez explicó que el documento pone el foco en la rebaja del impuesto de primera categoría, ahí está, cuestionando que no existe una garantía de que las utilidades adicionales se reinviertan en Chile para fortalecer la industria nacional. Escuchemos. Chile solo crece en la medida en que fortalece su industria nacional. Si seguimos dependiendo de grandes empresas que van a tener más utilidades, que solo van a exportar materias primas sin darle valor agregado a sus productos, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, y lo que propone el proyecto del presidente Kast es sumergirnos aún más en el subdesarrollo. Oye, me confirman que se puede presentar indicaciones hasta la víspera de la votación. Claro. O sea que si es que estamos con 500 hoy, va a haber un número significativamente mayor, probablemente. ¿Ya? Ahora, el Comité de Renovación Nacional anunció que no va a presentar ninguna indicación al megaproyecto, y el jefe de bancada de ese partido, el diputado Diego Chalpen, apuntó a que prefieren esperar a la redacción de cada artículo para analizar las mejoras que se pueden hacer, porque lo que les digo yo, desde Chile Vamos, por ejemplo, tienen reparos al proyecto también. Pero probablemente esa discusión, esa negociación, ese esfuerzo, incluso yo creo que se va a patear para el Senado. En el Senado es donde se va a entrar ahí a la letra chica. Y finalmente, tras el Comité Político Ampliado, el diputado y jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, llamó a la oposición a no obstaculizar el trabajo legislativo y a ser responsables. Cuando la oposición te dice que quiere inundar de indicaciones, ¿ya? Y que en cada una de esas indicaciones quiere tomarse 3 minutos, o sea, tú quieres multiplicar 3 minutos por 2.000, 2.500, o sea, el objetivo de eso, en ningún caso señalaron que era mejorar algún aspecto puntual, era dilatar. Y cuando ellos te piden, quítale la urgencia, uno puede sospechar que también lo que buscan es dilatar. Si acá ha habido un debate, tuvieron largas jornadas, ellos venían hablando del proyecto de reconstrucción mucho antes de que se ingresara. Entonces, espacios de diálogo habían. Ya, igual les quiero decir que esto es como una disputa férrea, porque está esta postura, está también la postura de la oposición, como el diputado Gonzalo Vinter, que justifica todo este tipo de indicaciones, porque ellos dicen, bueno, al presentar una reforma con una idea matriz tan amplia, claro, ellos consideran que es el propio gobierno el que los obligó a tomar esta postura. Claro, y son tantas cosas.
Bueno, lo que pasa es que es un proyecto que es grande, eso es verdad. Si la pregunta es si todas esas indicaciones que se están presentando para mejorar el proyecto o se están presentando para dilatarlo, demorarlo y entrampar la discusión. O sea, porque si efectivamente, o sea, en el fondo los partidos, los diputados tendrán que hacer su trabajo y presentar las indicaciones que consideren necesarias. El punto es con qué foco. Y además, para tensionar un poco más la situación, está esta polémica en que entró el presidente Kast con el Partido Comunista, que salió a responder... Pocas veces había tuiteado hasta ahora el presidente Kast. Tienes razón. Porque lo hizo en Twitter, sí. Lo hizo en Twitter, porque la diputada Lorena Pizarro el fin de semana dijo que hay que agitar las calles. Dijo que no todo es el Congreso y que hizo como un llamado a las movilizaciones. Y entonces le respondió muy duramente lo que dijo lo que había dicho el presidente, le respondió muy, muy fuertemente. Y bueno, y entonces esto abrió la discusión entre los dos partidos. Y lo otro interesante como punto para analizar, Coneja, yo creo que fue la postura de la DC, porque la Democracia Cristiana hasta ahora ha sido el partido que más indicaciones ha presentado, 102, como les decía, lo que de alguna manera marca su posición. O sea, este no es un partido que va a estar cuadrado con el gobierno, tampoco con la oposición del Frente Amplio y del eje del Partido Socialista, pero que tampoco se suman a un sabotaje abierto, pero sí van a estar muy pendientes de lo que no les gusta, lo van a intentar cambiar. Es bien interesante porque, como dice Angélica, el fondo del asunto es el número, evidentemente, porque parece abultado, y más si tú dices que va a ser un tsunami de indicaciones, ya te suena a obstrucción y no a colaboración. Pero dicho eso, que diría yo que es parte del folclore de la política, proyectos de esta naturaleza se presentan muchas indicaciones. Yo estaba viendo en la reforma tributaria que presentó el presidente Boric, que no llegó a ningún lado al final, ¿no? Pero en el diálogo... La que se rechazó. Sí, en el diálogo prelegislativo y en comisiones, no sé cuántas se presentaron, pero se acogieron 90. Ya, se incorporaron 90 en estos diálogos prelegislativos, entre que entran, salen, modifican, cámbiale esta cosita aquí, cámbiale acá, ponle esto, otro, 90. Antes de la votación en sala. 90. Bueno, y tampoco pasó, pero me refiero a que proyectos de esta envergadura... Sí, claro, si esto tiene 43 artículos. Tiene presentaciones. No es extraño que se presenten hartas, pero no sabría decirte cuál es como el límite pero a mí promedio. me decían hoy día que 500 indicaciones para un proyecto de esta envergadura tampoco es tan raro, claro. porque piensa que son 155 diputados, todos quieren decir algo, o sea, no todos se ponen de acuerdo, entonces por eso hay que hacer después la tabla de comparado para ver cuáles se fusionan, cuáles no. Casi como el DEF de presentar alguna modificación. Pero claro, distinto es que hubiesen entrado 2.500. Vamos a ver si, como me explicaba recién uno de los diputados, si van a lograr sumar un número como ese. O sea, acercar a las 2.000 ya me parecería que ya el juego entra a otro lado. O sea, aquí Danilo Herrera, cientista político, amigo de esta radio, amigo de la casa, me explica por tercera vez en el día qué pasa con las indicaciones que se supone que tienen un plazo. Entonces, hay plazo de indicaciones para la mega reforma. Hoy día había hasta el mediodía, pero reglamentariamente se pueden presentar hasta antes de la votación en comisión. Ya. El plazo es para que la Secretaría haga el comparado, no para cerrar el ingreso de indicaciones. Ya, entonces se pueden presentar hasta mañana a las 3, porque mañana empieza la votación. Oiga, pero ¿para qué nos confunden tanto? Porque uno estuvo ya investigando de por qué seguían entrando las indicaciones si es que habían establecido este plazo. Ahora vamos a tener que esperar. Es derecho de cualquier diputado ingresar indicaciones cuando quieran, antes de cada votación en particular. Y incluye las escritas a mano, en una servilleta, todo. Ahora, todo vale. Vamos a ver si por el número de indicaciones se va a poder votar el 19 de mayo, ¿sí o no? ¿Se han hecho grandes acuerdos en una servilleta, oye? Oye, sí. En grandes aparatos estatales. Esta radio nació en una servilleta. También. Sí, ustedes sepan. Es verdad. Esa es una gran historia. Sí. Es una buena historia. En Conexión Tele 13, el tema del día.
El PPD llamó al presidente José Antonio Kast a condenar la violencia política y las amenazas de muerte que sufrió el diputado Jaime Araya tras anunciar un tsunami de indicaciones a la megareforma. En paralelo, el gobierno rechazó la agresión en contra del diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares. Y para contarnos de todo esto, está aquí Anita Mena, ni más ni menos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Anita? Bien. Bienvenida a la mesa. ¿Cómo está la tarde? ¿Está animada? Muy animada. Sí. Muy Sí, animada. parece. Sí, así que ahora les cuento porque al llamado del Partido por la Democracia también se sumó el ex candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, quien en Radio 13C rechazó la agresión en contra del parlamentario de su bancada e hizo un llamado al gobierno a condenar también las amenazas de muerte que recibió el diputado independiente del PPD, Jaime Araya. Yo creo que tenemos que volver a la tolerancia y nosotros rechazamos lo que pasó, por supuesto, con Javier, que hablé personalmente ayer a primeras horas de lo que había pasado, pero también lo que pasó con Jaime Araya, que claramente yo estoy contrario a lo que él proponía, pero no condice que le hagan amenazas de muerte. Cabezas calientes hay en todos lados y hay que pararlo fuertemente. De la misma forma que el presidente criticó lo que ocurrió a Javier Olivares, también lo había hecho con Jaime Araya. Desde el Congreso, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, contó que estuvo solo 6 minutos en el aniversario del Club Amateur Montevideo del MUE y que uno de los agresores que también golpeó a su asesor cuenta con antecedentes penales. Olivares, respaldado por parte de la bancada, señaló que independiente de la vestimenta que haya usado o del personaje que admire, los golpes no son justificables. Además, confirmó que presentará una querella criminal en contra de los agresores. La persona que a mí me gusta, porque es persona que uno admire, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de venir a golpear a otra persona por pensar diferente. Y ya hemos tenido en la historia de nuestro país, lamentablemente, personas que no tienen la capacidad de dialogar y que a través de los golpes quieren realizar. Y a esas personas les vamos a decir, no, les va a caer todo el peso de la ley porque nosotros, los políticos que hoy día estamos acá, no creemos en aquello. Ya. Agitado, por eso que cuando le preguntaste a Anita cómo había estado el día, agitado con todo este tipo de cosas. Primero una aseveración que yo creo que es de todo correcto decirlo, y no solamente correcto, sino que tiene que ser así, que cualquier tipo de violencia tiene que ser rechazada y tiene que transversalmente y no esperar nada de aquello, sino que al atisbo de una situación como esa, despejarla, porque cuando estamos en esta cosa de la violencia verbal también, en donde se empiezan a decir cosas, siempre uno dice, ojo, que de la violencia verbal, de cómo se tratan los políticos entre ellos, etcétera, después salta a otro lado y no nos damos ni cuenta cuando estamos agarrados a los combos, y cosas peores también. Entonces, señalar eso, que cualquier atisbo de este tipo de cosas, sea física o sea a través de los medios verbalmente, hay que tratar de desterrarla. No tratar, hay que desterrarla. Y los primeros llamados en hacerlo son los mismos actores políticos. Siempre lo digo yo. Porque si no es un pero, que no se note a pero o a justificación. Sin embargo, los primeros en dar el ejemplo tienen que ser ellos mismos en su actitud, ¿ya? Y en cómo se tratan entre ellos. Dicho eso, estas cosas están en investigación, y una más que otra. En el caso de el diputado Olivares, él ha salido a desmentir una versión que circuló de una persona que se identificó como la mujer de la persona que habría agredido a Olivares. Esa persona, dice, el relato de esa mujer, dice que estábamos bailando y él, refiriéndose a Olivares, me pega como un empujón y me dice, córrete. A lo que mi marido va y le pega un combo. Esas son declaraciones que entregó a Chilevisión. La testigo descartó un móvil político y negó la versión de Olivares de que lo que atacaran por la espalda. Dijo que nunca fue de espalda, que nunca gritó nada alusivo a la izquierda, y etcétera, 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 etcétera. O sea que fue como una pelea, lo que está planteando ella es que fue una pelea más, una pelea de bar. Una no pelea, una situación... claro, porque estaban dentro de una claro, celebración de un club en una deportivo. Fiesta, Ya. claro. Y entonces que estaba contando una parte de lo que había ocurrido, que el combo sí. Que fue. existió el combo. Sí. Pero que no no la fue un motivación. ataque político. Exactamente. Fue un ataque de baile. Bueno, no es lo mismo de la versión que Sí, pues, tiene distinta. Olivares y el entorno, así que, bueno, ahí está la cosa como en el entredicho. Pero Bueno, sea el como diputado sea, dijo que va a presentar acciones judiciales. Exactamente, una querella. O sea, que si presenta una querella esto va a ser investigado. obvio.
va a ser investigado. Y te apuesto que hay más de una grabación. Bueno, curiosamente no. Curiosamente, ¿Hay o no, Anita? Sí, en el punto de prensa que dio en el Congreso dijo que él tenía, le preguntaron lo mismo que dijiste tú. Y dijo que él tenía los videos y que en realidad sus actividades él las grababa como un reality show. Entonces contaba con las pruebas para aquello. Eso fue lo que respondió el diputado como en el que él Congreso. mismo había hecho grabación. No sé si él mismo lo grabó o alguien de su Pero que alguien de su equipo lo anda grabando. Y quizás también puede tener cámaras del lugar, pero él mencionó eso, que era como un reality show. Según entiendo, en el lugar no había No cámara. había, exactamente. Porque no tiene pinta de olvídate, se buscaron, sí. Yo tenía la versión de que no existían cámaras en el lugar. Puede ser que él haya grabado. Sí, hizo entorno. Él decía que tenía esos videos. Ya. Bueno, si hay combo va a haber investigación igual. Lo que pasa que aquí es si ha sido una cuestión por motivación política o gatillado por otra situación circunstancial, ¿no? Ahora, eso no quita que una agresión siempre esté mal, no puede uno terminar a combo en cualquier lado, obviamente. Así que eso también tiene que ser investigado. Que tienen que dar el ejemplo. Claro, pero bueno, ahí está, los matices que tiene la situación, pero que más allá de lo que diga la justicia, a mí me parece que es un buen momento de hacer esos puntos, de cuidar las formas, de hacer un llamado a cuidar las formas, porque uno no sabe estas cosas cómo terminan. Y como estamos en un ambiente bien crispado, áspero, por esta cuestión de la reforma, además, entonces que el tono de la conversación, un llamado a todos a cuidarlo. Eso no quiere decir que uno renuncie a sus posiciones, pero ¿por qué no puede ser con respeto? Oye, y vuelvo un minuto atrás. Me dicen, el último reporte de Danilo Herrera es que ya van en 1500 indicaciones. ¿Viste? Creció, engordó el número o sea que de tal indicaciones. Vez podamos llegar a los 2500, Danilo Herrera. Tsunami, Podrían seguir creciendo hasta mañana. Ya es una ola grande. Así que la Secretaría de la Comisión está armando el comparado en este momento. Suerte para ellos. Les mandamos un montón de saludos. Conexión Tele 13. Ya, ¿qué más le contamos? Que un total de 459 detenidos y la identificación de 236 extranjeros en situación irregular dejó un mega operativo policial desarrollado en 7 regiones del país por carabineros y por la Policía de Investigaciones. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, destacó los resultados del procedimiento y aseguró que este tipo de operativos se mantendrán durante toda la administración como parte de la estrategia del gobierno en materia de seguridad. Durante el despliegue se realizaron 8.592 controles de identidad y más de 1.000 fiscalizaciones. Además, se incautaron 7 armas, 28 municiones y 9 kilos de droga. El director general de la PDI, Eduardo Serna, apuntó que las detenciones corresponden a prófugos de la justicia por diversos tipos de ilícitos, como porte de armas, tráfico de sustancias ilícitas, robo con intimidación y violencia, además de delitos sexuales. En el control migratorio se detectó a 236 personas en calidad irregular tras haber ingresado por pasos no habilitados y, según se informó, más del 46% corresponde a ciudadanos de nacionalidad venezolana. El gobierno destacó que en los últimos 2 meses se han detenido a cerca de 7.000 personas a lo largo del país. La ministra Trinidad Steiner apuntó que los resultados reflejan con hechos concretos la estrategia de seguridad implementada desde el primer día de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Más allá de este operativo en específico, es que el Ministerio de Seguridad se activó. Se activó con bastante fuerza en los últimos días. Estuvo la semana pasada el operativo en Temuco y Cuycuy, que fue algo más allá del famoso tuit problemático que tuvieron que borrar. La verdad es que sí marca un hito en la intervención del Estado en Temuco y Cuycuy, que es un lugar que ha sido de difícil acceso, no se había logrado entrar desde el año 2023. ¿2023 era? Bueno, y ahora este mega operativo, entonces el Ministerio de Seguridad, porque acuérdense que ha habido críticas con respecto a el Ministerio de Seguridad y la propia ministra, que no estaban mostrando una estrategia clara, que no estaban siendo suficientemente activos, y todo esto también pensando que ya se empieza a aproximar la cuenta pública. El 1 de junio, quedan, ¿cuánto? 3 semanas, estamos a 11. Entonces, en el gobierno hoy día la Paula Valenzuela, periodista del RATPAC, y de Canal 13, me contó que ya está ya se está trabajando de manera fuerte en el 1 de junio, tanto en el discurso, en el diseño, en lo que se quiere plantear. Bueno, y por supuesto que de cara al 1 de junio el gobierno tiene que poder mostrar resultados en seguridad, si es el principal tema que lo llevó al presidente Kast a la presidencia. Claro, y porque la petición de que aquello se note
está teniendo mayor fuerza, ya no solamente desde la oposición, sino que incluso también desde el mismo oficialismo, en donde con matices, no con la fuerza de la oposición, porque se entiende que la oposición tiene otra postura siempre más crítica, pero dentro del oficialismo se habla también de un plan o una coordinación, una forma más, no estoy diciendo más vistosa, pero sí de conocer con anticipación el rumbo, el relato de aquello. Lo decía hoy día en la mañana la senadora Paulina Núñez, que es presidenta del Senado, que estuvimos conversando con ella, y ella decía, bueno, el proyecto el megaproyecto, como que se ha comido todas las luces, ha estado todo el foco en la Cámara de Diputados, pero en el Senado también estamos avanzando en los temas de seguridad, y es necesario que el gobierno también empiece a mostrar qué se está haciendo y una línea más clara de hacia dónde va el gobierno en relación a estas materias. Claro, porque operativos como el de hoy día tienen dos lecturas. Una lectura es responder un poco a las críticas y ser reactiva y mostrar que se está haciendo algo en las calles, llamativo, con presencia, mucha imagen en los matinales, detenido, números grandes, que luego cuando se procesa el número va cayendo, porque de las detenciones empieza eso a desgranarse para ver qué efectivamente es o no es. Y el otro es indicar que, bueno, esas cosas también son necesarias porque la ciudadanía también tiene que ver, también tiene que haber señales, pero que esto esté dentro de qué. Esto es una cosa que se hace esporádicamente, sin una coordinación, o bajo qué paraguas, bajo qué plan, coordinadamente para qué y lograr qué objetivo. Eso es lo que comienza un poco a criticarse o a mirarse con mayor detención, y por lo tanto, claro, de cara, como dice Angélica, a lo que es la cuenta del presidente de la República, todas estas cosas en todo caso van a servir para decir hicimos cuántos de estos tipos operativos y cuántas personas detuvimos y no sé qué cosa, van a servir, pero no sé si logran apaciguar la visión general respecto de un tema tan importante para esta administración. Es tema porque en el fondo hay un tema con la percepción de la gente, si se siente insegura o no, que es la que ha bajado, porque uno no piensa que en los números en tan poco tiempo se puede lograr. Entonces, cuando tú haces este tipo de operativo y tienes, entre comillas, la parafernalia, igual la gente se siente más segura. O sea, hay un tema de percepción a la baja, y creo que es parte de lo que ellos van a poder mostrar el 1 de junio, porque no hay tanto más que lo que te comprueba y te muestra que no es tan fácil hacer los cambios en tan poco tiempo. Ellos prometieron tener muchas novedades y mucho que mostrar en 3 meses. Vamos a ver lo que se puede hacer el 1 de junio. Saludamos ahora a nuestros auspiciadores. Como cada año, Arauco conserva su compromiso de proteger la biodiversidad. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos. Avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma.
¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. Cámbiate y suma líneas adicionales desde 2,990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y estamos conectados con el diputado por Antofagasta, abogado Jaime Araya, perteneciente a la bancada de Independientes PPD. Muy buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, Anita. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntenos. Usted, su bancada, han denunciado que recibió una serie de amenazas en los últimos días. ¿Qué clase de amenazas, de dónde vienen y qué clase de seguridad ha tomado frente a esta situación? Mire, yo quisiera ser bien escueto, ¿no? O sea, esto hoy día está en manos de la justicia, yo creo que tiene que usar por ahí, yo creo que temas que quedan en el ámbito de lo privado, esto es consecuencia del debate, cómo está la política hoy día, y yo quisiera poner el foco en eso, porque el resto creo que hay que dejarlo, que yo confío plenamente en las instituciones de mi país, así que por lo tanto confío en las decisiones que irán a tomar, y en eso creo que no es un motivo de interés público aquello. Perdón, ¿pero usted está preocupado, diputado, no? No, yo estoy muy tranquilo porque yo creo que el efecto que se quería era precisamente que yo me inhibiera de presentar las indicaciones que yo presenté. Y yo en eso responsablemente trabajé con mucha rigurosidad, fuimos detectando los temas en la lógica de lo que yo creo que hay que hacer en democracia, que es debatir los mensajes presidenciales, las mociones parlamentarias, para buscar cuál es la legislación que nos permite arribar a ciertos consensos. Y en esto quisiera decir una cosa, que a pesar de lo áspero que está el debate, no tengo ninguna duda, que todos los sectores políticos lo que queremos es que Chile vuelva a crecer, que vuelva a haber empleo de calidad, que el país se desarrolle, y el problema que tenemos es que no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer eso. Y eso creo que han faltado formas y modos adecuados de poder procesar las diferencias que nos tiene hoy día, yo creo que en un ambiente que uno podría decir que a lo menos es crispado. O sea, por de pronto el diputado Javier Olivares fue golpeado el día sábado en la noche. Hoy día me enteré que la diputada Romero sufrió amenazas durante el fin de semana, entonces me parece que no corresponde a lo que uno debiera vivir en democracia. O sea, podemos tener profundas diferencias, pero la violencia es absolutamente inadmisible. ¿Y usted se ha sentido respaldado por los distintos sectores políticos frente a esta denuncia? Y yo quisiera agradecer muy especialmente lo que hizo Franco Patricio hoy día, que hace el punto respecto de la condena que hace el presidente Casa a la agresión de Javier Olivares y el silencio que hace respecto de otras personas que hemos sufrido. Yo creo que algún tipo de acoso, grosería, amenaza, a mí lo que me pasó, es una cosa que la verdad que me llamó muchísimo la atención. O sea, se actúa coordinadamente, se publica mi teléfono en una página que no voy a dar el nombre por respeto a los auditores y a las auditoras, pero no se publica mi teléfono y se sugiere hacerme los llamados telefónicos y darme la opinión de lo que yo estoy haciendo. Y la verdad de las cosas es que fue un diluvio, no sé cómo calificarlo,
de insultos, de amenazas, de llamadas telefónicas que no cesaron, mensajes de WhatsApp, mensajes en el correo electrónico, por redes sociales, una cosa que claramente es un acoso impresionante. Diputado, pero en ese debate parlamentario que yo decía hace un rato, no tiene nadie por qué renunciar a sus convicciones, de eso se trata, pero se trata de dialogar con altura de miras para que esto no se encrispe más de lo que parece ya estar. Cuando en un posteo usted también dice que justifica el tema de la indicación y todo aquello, dice, si además de ultrafachos son una manga de flojos que no les gusta trabajar mucho, ese no es nuestro problema. Pero ¿no cree usted que ahí es necesario hacer una crítica también en el lenguaje que se está utilizando? Mire, yo en eso, Ramón, quiero ser muy franco y muy sincero. Yo tengo una reflexión muy constante del último tiempo. Es que yo me considero una persona tremendamente respetuosa. Yo a veces puedo ser muy frontal, muy duro siempre con los temas, pero siempre muy respetuoso con las personas. Y creo que es una de las cosas que yo siento que me caracterizan. Pero de un tiempo a esta parte yo me he dado cuenta que el sector de la derecha, y esto es una tendencia mundial, esto no es una cosa exclusiva de Chile, se ha vuelto muy violenta, muy agresiva, impone sus términos, impone sus discursos, dicen que cuando uno se queda callado escuchando lo están domando, y un montón de adjetivos. Y ese posteo es en respuesta a la gran cantidad de epítetos que metieron distintos parlamentarios de partidos oficialistas en mi contra. Entonces, al final del día, yo en esto, como le digo, tengo una reflexión en curso y quizá en algún minuto uno puede decir, sabes que yo me equivoqué, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo nunca he sido una persona que diga saber perfecto. Creo que uno se equivoca muchas veces y cuando se equivoca corresponde pedir disculpas y reconocer los errores. Pero en esto, sinceramente le digo, yo tengo una duda, porque siento que cada vez que uno ha sido respetuoso, ella traspasa los límites y traspasa los límites y traspasa los límites. Entonces, en eso yo me he ido convenciendo que el endurecer el tono y las formas es parte de que la ciudadanía no entienda que esta derecha que es atropelladora, que es avallazadora, que es abusiva, pasa por arriba de uno, y cuando uno escucha respetuosamente, en el fondo son esas ideas las correctas. Yo creo que es un tema bien complejo, no tengo una respuesta, pero como le diría, es una reflexión que tengo de un tiempo a esta parte, porque me he dado cuenta de que cómo la gente se fue convenciendo que cosas que evidentemente incluso yo considero que son mentiras, la gente las termina creyendo por la forma en que se expresan. Y en eso yo me he ido haciendo el juicio de que una vez tiene que endurecer mucho las formas y el tono respecto a la forma en que nosotros somos capaces de enfrentar este diálogo. Y yo diría que en distintos espacios que me ha tocado participar es una cosa creciente. Ahora, yo en eso hago la autocrítica personal, que no sé a dónde nos va a conducir esto, pero sí lo que tengo claro es que no me parece que cuando uno es respetuoso lo atropellen y le pasen por arriba una y otra vez, y lo denosten y hagan campañas en redes sociales que hoy día son un factor de la política, que son impresionantes. Entonces, en eso, gente que está financiada, dedicada a esto, creo que en el fondo algún minuto uno también tiene derecho a decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a tolerar. Estamos con el diputado Jaime Araya de la bancada de Independientes PPD. Pero dígame una cosa, diputado, porque con ese tipo de declaraciones, ¿no usted también contribuye a intoxicar el debate político y precisamente termina haciendo lo que estaba criticando? Que por eso le digo, yo no tengo la respuesta. Lo que estoy siendo muy sincero y muy transparente con ustedes. Lo que estoy diciendo es que me parece que es una reacción lógica para enfrentar una cosa que es real. O sea, y si usted puede ver los términos que utilizan muchas veces esta derecha, incluso aquí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, no estamos hablando de podcast donde uno eventualmente por un tono de conversación jovial o más relajado puede decir algunas cosas que pueden parecer impropias. O sea, eso es una cosa que realmente ha llamado la atención profundamente, y a mí me tocó, este es mi segundo periodo parlamentario. En el periodo anterior yo no logré apreciar que esto hubiese ocurrido. O sea, yo diría que una de las cosas que me parecían que era más valiosa era la relación humana, con profundas diferencias políticas. Yo lo vi muy cerca en la Comisión de Seguridad, donde teníamos ásperas discusiones, enfrentamientos constantes, pero donde había un clima de respeto. Y eso yo creo que se ha ido perdiendo en la Cámara de Diputados, y puede ser un síntoma de una cosa más profunda, donde efectivamente todos tenemos una parte de responsabilidad, y yo sin duda, créame por favor, me siento muy atento a que no contribuir a un clima que vaya enrareciendo las relaciones en democracia, porque finalmente lo que nosotros tenemos que cuidar es nuestra democracia, que en todos los países del mundo es cada vez más frágil, porque pareciera que hay una cierta intolerancia y pocas ganas de debatir o llegar a acuerdos. Y en su interpretación, diputado Jaime Araya, ¿ese clima cambió cuándo? ¿Hay un punto de inflexión? Yo no le podría decir, mire, sabe que este es el hecho, pero yo lo que veo es que ascendentemente y crecientemente, o sea, imagínense, y ojalá me pudiese expresar bien, quisiera hacerlo con mucho cuidado, pero mire, yo
El día lunes es una semana nueva, energías nuevas, vamos a una cosa distinta, y yo con esa disposición venía hasta que me entero que el presidente de la República inicia un posteo que yo creo que en el fondo es casi una satanización del Partido Comunista, que creo que contribuye poco a cambiar el aire. Entonces, un aire que venía extraño de la semana anterior, del fin de semana, yo venía con disposición, pero escuchar esto y empezar a ver las reacciones y como otra vez una estrategia coordinada, con minutas, con unos que hablan primero, otros después, haciéndose parte para levantar un tema. O sea, mire, yo creo que todos hemos dicho en algún minuto, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, alguna expresión que pueda ser impropia, pero de ahí llevarlas al paroxismo que el gobierno está haciendo, o es efectivamente una muestra de desesperación que no saben por dónde salir del embrollo en que están metidos, o derechamente tienen el convencimiento que todavía están en campaña. Ya, eso es interesante porque una cosa, bueno, a quien no le ha pasado que de repente se pasan revolución en una discusión, que tiene la primera piedra el que no lo ha hecho, ¿no? Ya, ok, pero una cosa es eso, y en la cual después hace una reflexión y dice, voy a decirlo bien en chileno, me pasé de revoluciones, me calenté y se me salió la cadena, ya para que todos nos entiendan. Eso pasa en los ámbitos de la vida, no debe pasar, pero ocurre. Ya, pero otra cosa es pensar que aquí hay una cuestión coordinada. Usted me dice, hay minuta, ¿usted cree que hay una estrategia de agresión por parte Sí, yo en eso soy muy responsable. Yo lo que percibí el día viernes es una acción coordinada, después que el presidente habla, los ministros, los subsecretarios, los mismos mensajes puestos por todas las personas. O sea, eso no es azar. O sea, aquí es una estrategia coordinada. Y eso es lo mismo que yo he visto a partir del Partido Comunista. Entonces uno se da cuenta que son estrategias destinadas. Por eso insisto, o el gobierno está muy desorientado y no se da cuenta que ya terminó la campaña, que hoy día más que ganar, entre comillas, el relato o el posicionamiento en las redes, es hacer la gestión del gobierno, que es la que la ciudadanía espera, porque finalmente hoy día yo leí a un columnista bien destacado, Carlos Correa, que decía que en realidad parecía que todo esto era para tapar que el tema de seguridad, que es el tema que sigue inquietando de manera muy importante a las familias de nuestro país, no tiene respuesta, y quiero decirlo bien respetuosamente, ha sido insatisfactorio el rendimiento que ha tenido el actual gobierno en lo que era su principal promesa. Entonces, puede que haya de todo un poco, yo creo que eso muchas veces ocurre, pero sobre el particular, yo le diría que sí, yo responsablemente puedo decir que aquí hay una estrategia, y podría además emplazar a los ministros del gabinete político, a la gente del segundo piso, la SECOM, que es transparente cuál es su estrategia. Ya, porque es muy curioso cómo esto es una secuencia, los pero mismos diputado, mensajes, usted está los mismos diciendo posteos. que acá hay una estrategia que termina en las amenazas en su contra, en esta inundación que sufrió de su propio teléfono, que viene de la moneda y de la SECOM. No, lo que está diciendo es que si la consecuencia de las acciones del gobierno termina en estas consecuencias. En modo alguno a mí se me ocurriría que gente que yo conozco y por la que tengo gran aprecio y que tengo una relación muy cordial, estaba pensando en aquello. Pero muchas veces uno hace cosas y tiene resultados no queridos, y estoy segurísimo, y esto quiero ser muy claro y categórico, yo estoy seguro que este no era el resultado que ellos esperaban, pero ese es el resultado que tuvo. Porque finalmente en todas partes esto pasa, uno está haciendo una cosa y jamás quizás no lo vieron desde ese ángulo, pero ese es el resultado efectivo de una estrategia que ellos llevaron adelante, que uno podrá compartir o no, pero ese es el resultado, y yo no estoy ni responsabilizándolos ni de cerca, lo único que estoy diciendo es que las consecuencias de su actuar y de sus mensajes terminaron en que una persona no encontró nada más genial que compartir mi teléfono en un grupo de gente que odia a la gente de izquierda, que quisiera verlas muertas a toda la gente de izquierda, y que se vanagloria de los maltratos, de humillarlos, de denostarlos, de cancelarlos. Y ahí terminó mi teléfono y ha pasado lo que ha pasado. Pero, esa diputado, es la consecuencia de la acción que llevó el gobierno. Sin ningún ánimo de justificar lo que a usted le pasó, que por supuesto es totalmente condenable, pero usted mismo también hizo unas declaraciones que usted mismo admite que no fueron todo lo respetuosas que a usted en general le gustaba hacer, y de hecho lo que escucha es que usted más bien está sacando como la bandera blanca diciendo me rindo, porque como otros usan insultos, bueno, entonces yo también voy a tener que empezar a usarlo. No, mire, yo el tema de los insultos, no, y de verdad créeme, yo me considero una persona muy respetuosa y siempre soy muy cuidadoso en eso, pero sí yo considero que mi tono ahora es mucho más firme, es más determinante, tengo menos ganas de escuchar que me estén vociferando las ideas, que además ideas que estoy absolutamente convencido que están erradas, y que generan hacia afuera como que uno estuviera así, básicamente fuera un vasallo de gente que cree ser poseedora de la verdad absoluta, y de una forma y un modo que es muy malo. O sea, no es que esté rindiendo la bandera, pero de verdad lo digo con mucha autocrítica, no se me ocurre hoy día, y no he tenido una posibilidad de hacer una reflexión más profunda de cuánto lo que yo estoy haciendo contribuye o no contribuye a enrarecer un clima. A mí, de verdad que, créame, se lo digo muy sinceramente, esto me genera una tremenda complicación.
porque yo no soy una persona que tenga esa conducta habitualmente, pero de verdad que es sorprendente el tono, la forma y el ánimo. Uno siempre hace como que de humillar al adversario político. Yo digo, ¿en qué minuto nos fuimos para ese lado de la historia? Y eso influyó, no sé, de todo, y además, como le digo, amplificado por el tema de redes sociales. O sea, si usted pusiera a Jaime Araya en redes sociales, vea todo lo que está asociado a un sector de la política de nuestro país, y es impactante. Ahora, la verdad, las cosas, mire, yo no me lo tomo tan en serio ni nada por el estilo, pero sí me parece que es un síntoma, porque además, si algo me he dado cuenta, que es algo que tiene un fuerte componente de tecnología, porque uno se da cuenta que son cuentas así recién creadas, o sea, es un sistema que funciona así, que yo creo que en algún minuto tenemos que hacer una conversación sincera como país, porque la intoxicación del debate político producto de esto, que no es real, y que, por ejemplo, no pasa en otras plataformas, donde constantemente están filtrando y efectivamente sea gente real la que interactúa. Y uno se da cuenta que los volúmenes de interacción son pero infinitamente menores. Yo diría que en Instagram, a mí me ha llamado la atención que en el fondo no hay comentarios de esta naturaleza, pero a diferencia de las otras plataformas donde es brutal lo que se dice, lo que se comparte. No, se ha sido público y notorio, y lamentablemente, así como usted ha sido objeto ahora, hay otros que también lo han sido en este último tiempo del clima enrarecido que hay. Por eso que creo que la reflexión es absoluta de pensar cuál es la actuación que está teniendo cada uno. Y yo lo digo también por el hecho, diputado, de los calificativos que se usan para hacer un ejemplo en la política. ¿Usted pensó tal vez cuando dijo esto de los tsunami de indicaciones, nunca pensó que iba a generar esto? No, o sea, mire, es una metáfora para decir un gran número de indicaciones, y que además yo en eso quiero decirlo con mucha honestidad. Yo lo he trabajado con mucha rigurosidad del conjunto de indicaciones que yo había preparado, que eran cerca de 100, 110. Al final terminamos filtrando con mi equipo y viendo cuáles eran las que realmente eran pertinentes y que efectivamente nosotros consideramos que es un aporte al debate y que van a abrir una discusión, y deberían abrir una discusión interesante, y donde además el gobierno debiera abrirse a evaluarla, porque resuelven con esto que en el encuadre que ha hecho el gobierno. Estamos en un momento de emergencia, aquí hay que resolver muchos temas, pueden caber muchos temas de toda naturaleza. En esa misma lógica nosotros fuimos haciendo indicaciones, porque si este es un proyecto que habla de crecimiento, que habla de desarrollo, que habla de progreso, bueno, no hay progreso, no hay desarrollo sin seguridad. La seguridad hoy día es una condición habilitante para el progreso, y en eso yo les quiero contar, como diputado de la región de Antofagasta, se pusieron de moda el robo de paneles solares en el norte del país. Estamos hoy día, anunció el presidente de la Comisión de Seguridad que vamos a discutir la próxima semana todo lo que tiene que ver con el robo de la industria del salmón. Entonces, si se está afectando la matriz productiva de cada una de las regiones, la verdad de las cosas es que uno se da cuenta que el rendimiento en seguridad es fundamental para el crecimiento, y este proyecto, esta mega reforma, de la cual yo tengo un muy mal juicio, la verdad de las cosas es que requiere que hablemos de seguridad, y en eso le hemos hecho indicaciones que creo que son muy importantes. O sea, tiene que ver con la compra de... ¿Cuántas indicaciones terminó presentando usted? Mire, más que el número, yo me gustaría poder decir de qué se tratan. Se tratan de materias de seguridad, de materia de protección a la clase media, a las pymes. Por ejemplo, la rebaja del IVA a la canasta básica al 4%, y la canasta básica está en 90.000 pesos. Hacerse cargo de controlar cómo funciona el impuesto específico a los combustibles. Tenemos una propuesta que obliga a que a las pymes se les pague a 30 días. Pusimos una indicación que tiene que ver con eliminar el interés sobre interés, lo que se llama el anatocismo. También indicaciones que tienen que ver con invariabilidad tributaria existen para las grandes empresas de 25 años. Nosotros decimos, yo estoy abierto particularmente que sea 30 años siempre y cuando los proyectos se desarrollen íntegramente, de manera íntegra, en regiones del norte. O sea, yo le diría que es un conjunto de indicaciones en materia de seguridad, la compra de retenes de tractocamiones para hacer puntos de control en ruta para carabineros, para la PDI, que se puedan contratar 3 lanchas entre las gobernaciones de Arica, Parinacota hasta la región de Atacama para patrullaje marítimo. Es una indicación que permite que al Ministerio Público de una vez por todas se le puedan ingresar los recursos que están contemplados en el artículo 46 de la Ley 20.000, estos que provienen del comiso de bienes que provienen del crimen organizado, narcotráfico, que absurdamente cada vez que le entregan una X cantidad de plata por el bolsillo derecho, se lo rebajan del marco presupuestario y termina saliendo por el izquierdo. ¿Y cuántas de sus indicaciones, diputado, ya que usted habló del tsunami y precisamente de que había que dificultar la tramitación, cuántas de sus indicaciones son concretamente para mejorar el proyecto y cuántas son para dilatarlo, para demorar la discusión? Son todas para mejorar el proyecto, son todas para hacerse cargo de problemas, porque además, mire, para que usted pueda entender cuál es mi lógica, si el gobierno nos plantea un proyecto que tiene su columna vertebral en que las grandes empresas y las grandes fortunas de nuestro país paguen menos impuestos, es decir, le resuelvan los problemas a las grandes empresas, y en eso hacen una mezcla de distintos temas,
mi lógica es, bueno, si vamos a hablar de los temas de las grandes empresas, de las grandes fortunas del país, también hablemos de los temas de la gente de a pie, de la gente de clase media, y por eso son las indicaciones que yo le mencioné, que evidentemente por razones de tiempo no le puedo enumerar la totalidad. Pero mi tranquilidad es que yo he tenido un trabajo honesto, riguroso y con ánimo constructivo, porque estos temas a mí me interesa que el gobierno también los discuta. Quiero que la ministra de Seguridad escuche las indicaciones, las vea y nos diga las razones por las cuales no podrían ser parte de este proyecto. Quiero que nos digan por qué las medidas que hemos propuesto a favor de las pymes, o sea, que se les pague a 30 días a las pymes, y si no se les paga a 30 días, que el interés sea de cargo de la gran empresa, si finalmente hay una cultura de abuso. Terminar con lo que son estos mandatos irrevocables que uno firma por las tarjetas de crédito que se transforman en cualquier cosa, que se terminen todas estas cláusulas que son abusivas y están contenidas ahí. Entonces yo digo, si estamos legislando para resolverle problemas a la gran empresa, a las grandes fortunas, bueno, también pongamos arriba de la agenda los temas que son de la ciudadanía y de la clase media y particularmente de las regiones. Yo soy diputado de una región, de la región de Antofagasta, que se siente profundamente abandonada, independientemente del color político del gobierno que vaya pasando. No se condice la cantidad de recursos que se mueven desde la región de Antofagasta, que es decir, de las comunas de Calama o de Tocopilla o de Mejillones, hacia el centro del país, con la calidad de aire que tenemos en el norte. Entonces, todo eso es materia de discusión, están las indicaciones, y yo en eso, como les digo, no tengo nada ni que arrepentirme ni avergonzarme del trabajo que hemos hecho, un trabajo serio, con ánimo constructivo, que probablemente vamos a tener una áspera discusión porque a la gente del norte nunca nadie la ha regalado nada. Mañana seguiremos atentos a cómo sigue esa discusión. Muchas gracias, diputado Jaime Araya, por esta conversación con Conexión Tele 13. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por este espacio, que tengan buena tarde. Igualmente. Porque los vecinos lo pidieron, Clínica Santa María llegó a los dominicos a